Y si el medicamento que tomas todos los días para el colesterol no está haciendo lo que crees. Y si la guerra que la medicina declaró al colesterol durante 50 años estuvo apuntando al blanco equivocado y el verdadero asesino cardiovascular siguió libre todo ese tiempo. En este video te voy a mostrar lo que la ciencia descubrió en los últimos años sobre el colesterol, el LDL, las estatinas y los marcadores que realmente predicen un infarto. ¿Y por qué la mayoría de los médicos todavía no están hablando de esto en los consultorios? Soy el Dr. García, médico de salud verificada. Dale like y suscríbete al canal. Quédate hasta el final, porque en la tercera parte de este video te voy a revelar cuáles son los análisis que deberías pedir en tu próxima visita al médico y que probablemente nunca te han pedido. Quiero empezar con un dato que, cuando lo escuches, va a hacer que todo lo que pensabas sobre el colesterol empiece a desmoronarse. El 50% de las personas que sufren un infarto de miocardio tienen niveles de colesterol normales o bajos en el momento del evento. La mitad. No una minoría. La mitad. Entonces te pregunto, si el colesterol malo es el gran enemigo del corazón, ¿cómo es posible que la mitad de las víctimas de infarto no lo tengan elevado? Durante casi 60 años, la medicina occidental construyó toda su estrategia de prevención cardiovascular sobre una idea central. El colesterol LDL, el llamado colesterol malo, obstruye las arterias y reducirlo salva vidas. Esta idea llegó a los consultorios, a los libros de texto, a las guías clínicas y a los hogares de todo el mundo. Las estatinas, los medicamentos para bajar el colesterol, se convirtieron en los fármacos más vendidos de la historia. Hoy, más de 200 millones de personas en el mundo los toman, todos los días. Son el segundo medicamento más prescrito globalmente. Y sin embargo, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo, responsable de más de 17 millones de muertes al año. Algo no está funcionando como debería. Y la ciencia en los últimos años empezó a entender por qué. Pero antes de que lleguemos a las respuestas, necesito que entiendas cómo llegamos hasta aquí. Porque esta historia tiene un origen muy concreto y un error científico que marcó a generaciones enteras de médicos. Un error que tiene nombre, apellido y una historia que te va a sorprender. Corría la década de 1950. En Estados Unidos, la enfermedad cardíaca estaba disparándose. El presidente Eisenhower había sufrido un infarto. El país estaba en pánico. Y un fisiólogo llamado Ansel Keys tenía una teoría. La grasa en la dieta elevaba el colesterol, y el colesterol mataba. Para probar su teoría, Keys realizó el famoso estudio de los 7 países. Un análisis de la dieta y las enfermedades cardíacas en 7 naciones distintas. Sus resultados mostraron una correlación clara. Los países que consumían más grasa saturada tenían más muertes cardíacas. La conclusión parecía obvia, y se convirtió en dogma. El problema, y aquí está el error con nombre y apellido que mencioné, es que Ansel Keys eligió selectivamente qué países incluir en su análisis. Originalmente tenía datos de 22 países, usó solo 7. Los países que no encajaban con su teoría fueron excluidos. Décadas después, cuando otros investigadores analizaron los datos completos de los 22 países, la correlación se desvanecía considerablemente. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La hipótesis lipídica, la idea de que la grasa y el colesterol causan enfermedades cardíacas, ya estaba grabada en piedra en la medicina occidental. Las guías clínicas, las políticas de salud pública, la industria alimentaria y la farmacéutica habían construido sobre esa base. Esto no significa que el colesterol no tenga ningún papel en la salud cardiovascular, lo tiene, pero la historia es mucho más compleja de lo que nos enseñaron, y esa complejidad es exactamente lo que la ciencia moderna está desvelando. Empezando por algo fundamental, no todo el colesterol LDL es igual. Cuando tu médico te dice que tienes el colesterol alto, está mirando principalmente un número, el LDL total, ese número de tu análisis de sangre que todo el mundo conoce. Pero ese número tiene un problema enorme. Es demasiado simple para una realidad muy compleja. El LDL no es una sola partícula, es una familia de partículas de distintos tamaños y densidades. Y aquí está lo que la ciencia descubrió. El tamaño importa más que la cantidad. Existen 2 tipos principales de partículas LDL. Las partículas grandes y esponjosas, que aunque estén en cantidad elevada, tienen menor capacidad de penetrar la pared arterial y formar placas. Y las partículas pequeñas y densas,
que son oxidables, inflamatorias y altamente capaces de infiltrarse en las arterias y desencadenar el proceso que lleva al infarto. El LDL total de tu análisis convencional no distingue entre estos dos tipos. Dos personas con el mismo número de LDL pueden tener perfiles de riesgo completamente diferentes. Estudios publicados en el Journal of the American College of Cardiology mostraron que pacientes con LDL alto compuesto mayoritariamente de partículas grandes tenían un riesgo cardiovascular similar al de personas con LDL normal, mientras que pacientes con LDL aparentemente normal pero con predominio de partículas pequeñas y densas tenían un riesgo significativamente mayor. Y esto nos lleva a algo todavía más importante. Si el LDL total no es el mejor predictor de infarto, ¿qué lo es? La respuesta llegó de un lugar inesperado y conecta todo lo que sabemos sobre inflamación, metabolismo y salud cardiovascular. En 1997, un médico e investigador de Harvard llamado Paul Ridker publicó un estudio que sacudió los cimientos de la cardiología. Ridker analizó una molécula llamada proteína C reactiva de alta sensibilidad, o PCR, un marcador de inflamación sistémica. Su hipótesis era que la inflamación, no el colesterol, podía ser el factor central en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Los resultados fueron contundentes. Las personas con niveles elevados de PCRAs tenían un riesgo de infarto 3 veces mayor que aquellas con LDL alto, incluso cuando su colesterol era completamente normal. Lo que la ciencia entiende hoy es esto: el colesterol LDL solo se vuelve peligroso cuando se oxida dentro de la pared arterial, y para que eso ocurra necesita un ambiente inflamatorio previo. Sin inflamación, el LDL circula y se va. Con inflamación se queda, se oxida y desencadena la formación de la placa aterosclerótica. En 2017, el estudio CANTOS, publicado en el New England Journal of Medicine, demostró algo histórico: reducir la inflamación crónica con un medicamento biológico sin tocar el colesterol reducía significativamente los eventos cardiovasculares. Por primera vez, la inflamación dejó de ser una teoría y se convirtió en un objetivo terapéutico validado clínicamente. Esto no significa que las estatinas sean inútiles. Tienen su lugar, y lo voy a explicar. Pero significa que tratar solo el colesterol y olvidar la inflamación es como limpiar el humo sin apagar el fuego. Y hay más, porque existe otro marcador que predice infarto mejor que el LDL, mejor que el colesterol total, y que la inmensa mayoría de las personas nunca se han medido. Se llama lipoproteína, o LPA, y lo que la ciencia descubrió sobre ella cambia completamente el panorama. La lipoproteína A, escrita LP paréntesis A, es una partícula de colesterol con una característica única. Su nivel en sangre está determinado casi exclusivamente por la genética. La dieta no la modifica, el ejercicio no la modifica, casi ningún medicamento convencional la reduce, y es uno de los factores de riesgo cardiovascular más potentes que existen. Estudios con más de 400,000 participantes mostraron que niveles elevados de LPA duplican o triplican el riesgo de infarto, ictus y estenosis aórtica, independientemente del colesterol LDL. Una persona con LDL perfectamente controlado pero con LPA alta sigue teniendo un riesgo cardiovascular elevado que ninguna estatina va a resolver. Se estima que entre el 20 y 25% de la población mundial tiene niveles elevados de LPA sin saberlo. Porque este análisis no forma parte de los chequeos de rutina en la mayoría de los sistemas de salud del mundo. Las buenas noticias: en 2025 y 2026, los primeros medicamentos específicos para reducir la LPA están en fases avanzadas de ensayos clínicos, con resultados muy prometedores. Es una de las fronteras más activas de la cardiología preventiva hoy. Ahora ya tienes el contexto completo para entender lo que realmente importa. Y en el acto 3 te voy a decir exactamente qué hacer con todo esto. Antes de hablar de soluciones, necesito aclarar algo importante. Las estatinas no son el villano de esta historia. Existe un movimiento en Internet, impulsado por personas sin formación médica, que promueve abandonar las estatinas, que son veneno, que la industria farmacéutica nos engañó. Eso es desinformación peligrosa. Y como médico tengo la obligación de decirlo claramente. Las estatinas tienen evidencia sólida y reproducida en decenas de estudios de alta calidad. En pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, los que ya tuvieron un infarto, un ictus o tienen placas documentadas, las estatinas reducen significativamente la mortalidad.
Eso está fuera de discusión. El debate científico real no es si las estatinas funcionan. Es para quién realmente valen la pena en prevención primaria, es decir, en personas que aún no han tenido ningún evento cardiovascular. Los metaanálisis más recientes sugieren que en personas de bajo riesgo cardiovascular, sin enfermedad establecida y con colesterol elevado como único factor, el beneficio absoluto de las estatinas es mucho más modesto de lo que se comunica habitualmente. Y ese beneficio hay que sopesarlo contra los efectos secundarios, que incluyen dolores musculares, aumento del riesgo de diabetes y en algunos casos alteraciones cognitivas. La conclusión no es deja las estatinas. La conclusión es, el colesterol LDL no puede ser el único criterio para decidir si un paciente necesita estatinas. El riesgo cardiovascular global, que incluye inflamación, LPA, presión arterial, metabolismo de la glucosa, tabaquismo, historia familiar, debe ser el centro de la decisión. Habla con tu médico. No tomes ni dejes ningún medicamento basándote en un video de YouTube, incluyendo este. Ahora sí, lo que prometí al principio, los análisis que deberías conocer y que probablemente nunca te han pedido. Primero, la PCR de alta sensibilidad, el marcador de inflamación sistémica que Ridker demostró que predice infarto mejor que el LDL, debería ser parte de todo chequeo cardiovascular. Un nivel por encima de 3 mg/L indica inflamación crónica y riesgo elevado independiente del colesterol. Segundo, la lipoproteína A, LP, se mide una sola vez en la vida porque no cambia. Si está elevada por encima de 50 mg/L o 125 nmol/L según los criterios actuales, tu médico necesita saberlo para ajustar tu estrategia de prevención cardiovascular. Tercero, el número y tamaño de partículas LDL. Análisis más avanzados como el NMR lipoprofile o la apolipoproteína B, ApoB, miden la cantidad real de partículas aterogénicas, no solo su contenido de colesterol. La ApoB en particular es hoy considerada por muchos cardiólogos como el mejor marcador individual de riesgo aterosclerótico. Cuarto, la insulina en ayunas y el índice OMA. La resistencia a la insulina, que precede a la diabetes tipo 2 por años, es uno de los mayores promotores de inflamación vascular y disfunción endotelial. Sorprendentemente, la mayoría de los chequeos rutinarios miden la glucosa pero no la insulina. Quinto, los triglicéridos y el cociente triglicéridos HDL. Un cociente triglicéridos HDL por encima de 3.5 es un indicador potente de resistencia a la insulina y predominio de partículas LDL pequeñas y densas, el perfil más aterogénico. Y este dato lo tienes en cualquier análisis de sangre convencional. Ninguno de estos marcadores sustituye a una consulta médica completa, pero conocerlos te convierte en un paciente más informado, capaz de tener una conversación más profunda con tu médico sobre tu riesgo cardiovascular real. Más allá de los análisis, ¿qué cambios concretos tiene respaldo científico para mejorar tu perfil cardiovascular completo? No solo el colesterol. Primero, reduce la inflamación con la dieta. El patrón alimentario con mayor evidencia antiinflamatoria es la dieta mediterránea. Aceite de oliva virgen extra, vegetales de hoja verde, frutas del bosque, pescado azul, legumbres, nueces, y reducción drástica de ultraprocesados, azúcares añadidos y aceites vegetales refinados, los principales promotores de inflamación sistémica. Segundo, ejercicio aeróbico regular. El ejercicio reduce la PCR-AS, mejora el perfil de partículas LDL hacia el patrón grande y esponjoso, aumenta el HDL, reduce los triglicéridos y mejora la sensibilidad a la insulina. Es el medicamento cardiovascular más potente que existe y no necesita receta. Tercero, controla el metabolismo de la glucosa. Reducir el consumo de azúcar refinada, dormir bien, manejar el estrés crónico y mantener un peso saludable son las intervenciones más eficaces para reducir la resistencia a la insulina y con ello la inflamación vascular. Cuarto, no fumes. El tabaco es el mayor promotor de inflamación endotelial conocido. Ningún medicamento compensa el daño cardiovascular del tabaco. Quinto, gestiona el estrés crónico. El cortisol elevado de forma sostenida promueve inflamación, resistencia a la insulina y disfunción endotelial. El estrés crónico no es un problema psicológico, es un problema cardiovascular medible y documentado. Entonces, ¿el colesterol no es el enemigo? La respuesta honesta es, depende de qué colesterol, en qué contexto, en qué paciente. El LDL total como número aislado es una herramienta demasiado tosca para una enfermedad tan compleja como la aterosclerosis. La inflamación crónica, las partículas LDL pequeñas, la EA,
la resistencia a la insulina. Todos estos factores pintan un cuadro mucho más completo y útil que ese número único que tu médico te dice que es malo. Lo que la ciencia ocultó por décadas no fue una conspiración. Fue el resultado de un error inicial que se propagó durante generaciones, porque contradecirlo requería cuestionar décadas de inversión, política sanitaria e identidad profesional. Eso es la naturaleza humana. Y eso es también lo que hace avanzar a la ciencia, el coraje de revisar lo establecido cuando los datos lo exigen. Hoy sabemos más, y ese conocimiento puede protegerte. Si este video cambió algo en la forma en que entiendes tu salud cardiovascular, compártelo con alguien que tome estatinas, que tenga colesterol alto o que simplemente se preocupe por su corazón. Esta información puede cambiar una conversación con su médico, y esa conversación puede cambiar un diagnóstico. Dale like, ayuda a que este canal llegue a más personas que merecen información médica de calidad. Suscríbete a Salud Verificada y activa la campana, porque el próximo video va a conectar directamente con lo que viste hoy. Cómo el intestino controla la inflamación de tu corazón y lo que la ciencia descubrió sobre el microbioma y la enfermedad cardiovascular. Una conexión que la mayoría de los cardiólogos todavía no está discutiendo con sus pacientes. Hasta el próximo video. Cuida tu corazón, y ahora ya sabes cómo hacerlo mejor.